Es bueno estar juntos para este estudio bíblico del jueves. Doy la bienvenida a todos los que se conectan desde cualquier lugar de nuestra América Latina. Es bueno tenerle con nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo vivir libres de pecado. En semanas anteriores hemos estado estudiando en esta serie Gracia para Vivir todo lo que sucedió en la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz y cómo nosotros hemos sido beneficiados con esto. Y una de las cosas que hemos estado hablando es, una de las cosas de las cuales hemos estado hablando es de lo que sucedió en la cruz conforme o respecto al pecado. Y yo le he enseñado anteriormente que el pecado fue quitado, el pecado que nos condenaba, el pecado que nos condenaba a eterna perdición fue quitado. En el antiguo pacto el pecado no era quitado, era cubierto por un sacrificio imperfecto que el sumo sacerdote hacía cada año, pero podía cubrir los pecados del pueblo por un año, pero no quitarlos, solamente cubrirlos. Y como en esta nueva economía de la gracia de Dios, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, hecho una vez y para siempre, resolvió el problema del pecado. Lo que quiere decir que ya no eres condenado. El problema es que cuando yo digo esto, muchas personas dicen, hermano, pero usted dice que el pecado fue quitado y sí está bien, ahí está en la Biblia. Pero ¿por qué sigo luchando con el pecado? ¿Por qué sigo luchando con mi carne? ¿Por qué tengo este tipo de situaciones, luchas, cosas que suceden donde a veces desobedezco y hago cosas que no quiero? ¿Por qué razón tengo que lidiar con el pecado si el pecado usted dice que ya fue quitado? Bueno, eso lo voy a explicar todo hoy y le voy a hablar de exactamente tres cosas que tienen que ver exactamente con el pecado y cómo usted puede vivir completamente libre de todo esto. Sí, si estamos listos, amados, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana, en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Entramos en el estudio y quiero decirle que aquí tengo la guía de estudio gratis. Usted la puede descargar, la información está ahí en la descripción. Todo lo que tiene que hacer es seguir el enlace y en cuestión de segundos puede descargarla. Y en la guía de estudio ahí yo le doy todos los textos y las notas que estoy usando en este estudio bíblico. No solamente eso, la guía de estudio trae los estudios anteriores de esta serie, de la serie Gracia para Vivir, con los videos y todos los estudios, las notas, es decir, como bosquejo, pero un poquito más porque también escribo y hay comentarios en esto. Y también en la guía de estudio hay otra cantidad de recursos que usted puede descargar. Algunos son libros gratis, otras guías de otras series gratis. Por ejemplo, la guía de todo lo que tiene que ver con profecía bíblica, la guía del estudio de los dones del Espíritu y bueno, cosas que hemos hecho anteriormente. Usted puede tener acceso ahí y también a la comunidad de creyentes que se reúne ahí juntos en la plataforma virtual, donde continuamente hay equipamiento. Inclusive ahí tenemos los cursos de teología, los cursos de liderazgo, cursos para la vida cristiana y usted puede beneficiarse de todo eso, ¿sí? Entonces descargue la guía, ahí está. Si usted no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo, amados. Es importante porque esta es la manera en que usted sabe cuando nosotros subimos estudios bíblicos nuevos, cuando salimos en vivo, cuando anunciamos recursos. Y recuerde presionar la campanita porque esa es la manera en que usted recibe notificaciones. Usted presiona la campanita y ahí selecciona recibir todas las notificaciones y así usted está al tanto de todo lo que estamos haciendo. Inclusive cuando usted hace alguna pregunta en los comentarios, esa es la manera en que usted sabe si yo le respondí. Si usted elige ahí recibir notificaciones, a usted le va a llegar notificaciones cuando yo respondo a sus preguntas. Usted sabe que yo leo y respondo a las preguntas
en los comentarios. Estoy al tanto de eso, ¿sí? Ahora tenemos aquí el chat en vivo y usted puede, si es nuevo con nosotros en el estudio bíblico del jueves, déjenos saber para darle la bienvenida, porque es una bendición tenerle aquí con nosotros y para que el resto de la comunidad le dé la bienvenida también. Y también, si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla ahí. Si usted ve que yo bueno, de hecho, el chat va a cerrar cuando termine la transmisión y yo no puedo ya ahí entrar y responder preguntas porque se cierra. Pero si usted tiene alguna pregunta y la hizo en el chat, cópiela y hágala en los comentarios, y esa es la manera en que yo puedo con calma después responderle. Sí, ya que haya terminado el estudio, yo regreso y leo y respondo a sus comentarios, a sus preguntas, a sus dudas, y esa es la manera en que estamos creciendo juntos estudiando la palabra de Dios. Sí, entramos en el tema, y si usted viene conmigo a Romanos capítulo 6, verso 14, y mire, este texto para mí es una bendición porque este texto abrió mis ojos. Este texto abrió los ojos. Y es mi oración que los ojos de su entendimiento sean abiertos según vamos avanzando en el estudio. En cuanto a esto, porque esta es la única manera en que usted puede vivir en completa libertad, libre de condenación, con una libertad de conciencia bíblica tremenda que el Señor ha provisto para nosotros. Es la manera en que nosotros podemos vivir sin condenación, sin la acusación que viene de la carne. Es la manera en que podemos vivir nosotros reinando en vida, como dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Fíjese lo que dice. No tiene poder sobre nosotros. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo está eso! La palabra de Dios me dice a mí que la razón por la cual el pecado no se puede enseñorear de mí es porque estoy bajo gracia. Fíjese esto. Voy allá. La nueva, en inglés, la New International Version se traduciría, diría, no será tu amo, porque el pecado no será tu amo, no será tu amo. En otras palabras, ya no eres esclavo del pecado. La Biblia de las Américas dice, no tendrá dominio, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes o sobre vosotros. Dice la traducción al lenguaje actual, dice, no tendrá poder sobre. En otras palabras, el pecado no va a tener poder sobre ti. ¿Y por qué razón el pecado no va a tener poder sobre ti? Porque estás en gracia, estás bajo la gracia. Amado, yo soy un predicador de gracia y yo no me avergüenzo de eso. Yo soy pregonero de gracia. En el lenguaje de Noé sería pregonero de justicia. Sí, y no me avergüenzo porque hay gente que piensa que la gracia de Dios es una doctrina o un mensaje dentro del evangelio o una de las doctrinas del evangelio o simplemente un tema dentro del evangelio, y no es así. La gracia de Dios es el mensaje del nuevo pacto. En otras palabras, gracia es el nuevo pacto. Por gracia somos salvos, por gracia somos justificados, por gracia somos santificados y por gracia somos libres del pecado. Y le voy a enseñar cómo. Sí. Somos salvos por gracia. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Quiere decir que aún la fe que necesitamos para ser salvos, Él nos la dio. Esto es un trabajo completamente iniciado por Dios y perfeccionado por Dios. Sí, gloria a Jesús. Ahora, vamos a un detalle en el texto que yo quiero que usted note, muy importante para hacer el siguiente comentario. El texto dice, voy otra vez al texto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjese que la religión toma esto al revés.
Sí, los religiosos no quieren predicar gracia a sus oyentes, pues dicen que es licencia para pecar. Yo me he encontrado con ministros, pastores, predicadores que me dicen, hermano, lo que usted habla está bien, es correcto, pero yo no se lo puedo decir a los miembros de la iglesia, porque entonces, una vez que ellos creen que están seguros, se van a ir a pecar y se van a ir a libertinaje y se van a confundir con libertinaje, y entonces ellos prefieren tener a la congregación asustada, diciéndoles que van a perder la salvación, que si hacen esto la pierden, que Dios se la va a quitar, que se van a ir al infierno, y condenando y asustando a los santos, amados, a los que han sido perfeccionados con una sola ofrenda para siempre, dice el texto en Hebreos capítulo 10 verso 14. A esos santos que han sido perfeccionados con una sola ofrenda para siempre, ellos le quitan ese trabajo que ha sido completado, ellos lo quitan. Ellos dicen, mira, depende de cómo te portes, de cómo te comportes. Amados, yo le voy a decir una cosa, usted no era lo suficiente bueno para ser salvo, no era lo suficiente bueno para que el Señor le salvara. No era bueno para ser salvo, ni tampoco es lo suficiente bueno para mantenerse salvo. Usted no era lo suficiente obediente para ser salvo, ni tampoco es lo suficiente obediente para mantenerse salvo. Su obediencia no le pudo salvar y su obediencia no le puede mantener salvo. Usted fue salvo por gracia y usted es preservado por gracia. Eso lo he enseñado en semanas anteriores. Y por ahí tengo un video, un estudio completo en donde me concentro exactamente en eso. Es gracia para preservación. Usted, y usted lo puede encontrar aquí en el canal. Por ahí le vamos a poner un enlace, yo creo. Usted es salvo por gracia y preservado por gracia. Usted entra a esta gracia de Dios gratuitamente por el sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz, no por lo que tú hiciste, no es por tu obediencia que fuiste salvo, es por la obediencia de Cristo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por el sacrificio perfecto de Él que hemos sido nosotros redimidos, y por ese sacrificio perfecto es que nosotros somos mantenidos salvos. Quiere decir que Dios te mantiene salvo. Pero cuando la religión lo toma al revés y dicen, bueno, es que, hermanitos, si yo les digo eso, si yo les digo que están seguros en Cristo, entonces la gente deja de ellos, según dicen ellos, como dicen, de perseverar. Y entonces ahí están las acusaciones. Continuamente las acusaciones. Si no vienes al culto el miércoles es que te enfriaste y el Señor va a quitar tu corona. Y si no vienes al ayuno, no esto, y si no haces esto, y si no haces lo otro. Y dan la lista de cosas que verdaderamente no es bíblico. Y ellos piensan que mientras más ley te predican, mientras más reglas te predican, más vas a estar libre del pecado. Mientras más legalismo hay, ellos piensan que vas a estar más libre del pecado. Y no es así, es al revés, amado. Es la gracia la que te libra. Es la gracia la que te quita la condenación y te capacita para no seguir pecando, amado. Es como al niño, mientras más usted le diga que no haga algo, más lo va a hacer. Y es así, mientras más a la gente los asusta con el pecado y pecado y pecado y pecado y pecado y más ley y más regla y no hagas esto que es pecado y lo otro 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 es pecado. ¿Qué es lo que sucede? Tienen más conciencia de pecado. Y entonces yo he visto que en las congregaciones más legalistas es donde más escándalos hay. ¿Sabe por qué, amado? Porque la continua conciencia de pecado, la continua acusación, eso trabaja al revés. En lugar de ser liberado del pecado, más bien estás todo el tiempo pensando en el pecado. ¿Se acuerda ahí en Juan 8, la mujer que fue hallada en el acto de adulterio? Cuando el Señor le dice, ¿dónde están los que te condenan? Nadie te condena. Entonces, yo tampoco. Ve y no peques más. ¿Sabes lo que estaba haciendo el Señor? La estaba empoderando, la estaba capacitando para no pecar. Lo que le está diciendo, esto no es una advertencia de amenaza. Él no le está diciendo a la mujer, amenazándola, no peques más porque entonces ya no vas a poder no, él le está diciendo, te estoy dando el poder para no pecar más. ¿Por medio de qué? Del don de no condenación. Yo no te condeno, ahora tienes la libertad para no pecar más. ¿Por qué? Por agradecimiento, porque aquí es donde funciona la gratitud. Una vez que tú eres perdonado, al que más le ha sido perdonado, más agradece. Amados, entonces el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo gracia. La gracia de Dios que te libra de esa conciencia de pecado es la que te prepara
para no continuar pecando. Y le voy a hablar de eso en detalle, ¿sí? Entonces, la religión, y voy a otra vez a recalcar esto, la religión cree que por reglas, regulaciones, amenazas continuas, ellos creen que te van a mantener como en santidad, mal usando la palabra en este caso, y le voy a explicar verdaderamente qué es lo que es santificación. Pero es al revés. Es al revés. La razón por la cual tenemos poder para no pecar es porque estamos bajo la gracia de Dios. Quiere decir que el texto dice lo contrario a lo que te han estado enseñando, ¿sí? Entonces, voy a hablar de esta dicotomía. Por un lado, el pecado fue quitado, dice la palabra de Dios, y por el otro lado, ¿por qué todavía tengo luchas con pecado? Le voy a hablar exactamente de cuáles son las diferencias y qué es lo que dice la palabra de Dios. Primero, antes de ir allá, vamos a reafirmar esta doctrina. Hebreos capítulo 10, verso 4, dice, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Está hablando el escritor aquí del antiguo pacto, el continuo sacrificio, el sacrificio que se hacía ahí en el templo. Bueno, y antes del templo, en el tabernáculo, no podía quitar los pecados. Quiere decir que el sacrificio podía cubrirlos, como dije anteriormente, pero no podía quitarlos. Sí, dice el verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está. El sumo sacerdote entraba, ofrecía sacrificio, pero ese era un sacrificio imperfecto, porque era un pacto, dice la Biblia, que tenía defecto, que no pudo jamás perfeccionar nada, dice el texto. Entonces, el sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces, dice los mismos sacrificios, quiere decir que es una repetición de lo mismo, que nunca pueden quitar los pecados. Ahí te está diciendo el texto que la ley no puede quitar los pecados. Si te vienes al capítulo anterior aquí en Hebreos, capítulo 9, dice el verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, hablando de Cristo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Para qué se presentó Jesús? ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Ahí te dice exactamente el propósito del sacrificio. ¿Para qué fue Cristo a la cruz? Para quitar de en medio el pecado. Lo dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Jesús vino a quitar el pecado. Eso lo tenemos que entender. Yo sé que ahí está la duda en su mente. Usted dice, hermano, si el pecado fue quitado, entonces ¿por qué todavía yo lidio con el pecado? Vamos a hablar de eso. No se me vaya. Vamos a ir avanzando en esto. Para entender esto, vamos a estudiar 3 aspectos sobre el pecado. De qué hemos sido libres y qué lucha permanece. Pero esto lo vamos a hablar en 3 aspectos. Escúcheme bien, porque esto es clave, esto es importante para entender el resto de todo este estudio. Si usted entiende este concepto, lo que le voy a explicar en los próximos minutos, usted puede entender exactamente todo lo que tiene que ver con esto, estoy seguro. 3 aspectos, aquí voy. Número 1, es la paga del pecado. Número 2, es el poder del pecado. Y número 3 es la presencia del pecado. Son 3 cosas diferentes que tienen que ver con el pecado. Voy a repetirlo. Número 1, la paga del pecado es una cosa. Número 2, el poder del pecado es otra cosa. Número 3, la presencia del pecado es otra cosa. Vengo. La paga del pecado se resuelve con justificación. El poder del pecado sobre tu vida se resuelve con santificación. Y la presencia del pecado en tu vida, en tu cuerpo, en tu carne, va a estar ahí hasta el día de la redención del cuerpo. Esa todavía va a permanecer ahí. Quiere decir que el pecado
ha sido quitado. El pecado que te condenaba, el pecado que te llevaba a muerte, separación eterna, fue quitado. Pero la presencia del pecado todavía está en tu cuerpo. ¿Me está viendo acá? Ahora, vamos a hablar de la diferencia entre el pecado que mora en mí, como dice Pablo, como un agente que está ahí, pero que no eres tú, sino que ese agente está ahí. ¿Y qué es lo que dice la Biblia en cuanto a cómo tener victoria completamente sobre el pecado? ¿Sí? Entonces, justificación nos libra del número 1, que es la paga del pecado. The penalty, dicen en inglés, se traduciría. Santificación nos libra del poder del pecado, el poder que viene a nuestra vida, del pecado que viene a nuestra vida a atacarnos continuamente, a bajarnos, a condenarnos, a acusarnos, etc. Y luego la redención del cuerpo que nos librará del número 3. Le voy a decir cómo funcionan estos procesos, cómo funcionan uno por uno, y usted va a tener todo el texto bíblico y la respuesta. Número 1, la paga del pecado. ¿Qué es esto? Romanos capítulo 6, dice el verso 23. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben de memoria. De hecho, yo les recomiendo, después que yo termine aquí hoy, que usted se lea el capítulo 6 de Romanos. Porque el capítulo 6 de Romanos es importantísimo, es clave para entender esto. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Escuche bien, el pecado se paga con muerte. Tiene que haber muerte, tiene que haber derramamiento de sangre. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que Dios ha provisto respuesta para este problema. El pecado te mata, pero Jesucristo vino a morir en tu lugar para que tú tengas vida. ¿Me está viendo acá? Quiere decir que justificación, y la palabra justificación quiere decir ser puesto bien delante de Dios. En inglés sería in good standing, que estás parado bien de parte de Dios. El pecado vino a quitarte esa posición. La gracia de Dios viene a restaurar esa posición. Justificación nos libró de esa paga del pecado. Tú no tienes que pagar por tu pecado porque fuiste justificado. Cristo tomó tu lugar y ese es el gran intercambio. Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos justicia de Dios. Para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios, Jesucristo vino y se hizo pecado en nuestro lugar. Sin haber pecado en Él, sin nunca haber pecado, se hizo pecado por nosotros. Entonces, justificación nos libra de la paga del pecado. Por eso es que el pecado fue quitado, porque el pecado ese que te llevaba a muerte eterna, eso se resolvió, ese problema se resolvió. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que hemos sido justificados, somos la justicia de Dios, dice la palabra ahora, y entonces ya no podemos ser condenados por algo que perdió su poder. La muerte perdió su poder sobre nosotros. Usted tiene que entender esto, porque esto es algo tremendo. Yo tengo un librito por ahí que se titula La muerte. Usted debería de leerlo. Ahí está en las librerías, en cualquier librería donde usted pueda conseguirlo por ahí. Y ahí yo hablo exactamente de todo esto en detalles, ¿sí? Por ahí le voy a poner, se lo voy a anunciar por ahí. La muerte perdió su poder sobre nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 2 y voy a leer el verso 14 y 15. Hebreos 2:14. Dice el texto: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y luego dice, el texto dice, esto es al diablo. Quiere decir que Cristo destruyó por medio de su muerte al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Recuerden que estamos hablando de la muerte. Estoy diciendo que la muerte perdió su poder sobre nosotros.
Verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso se acabó. El trabajo de Cristo en la cruz fue suficiente para librarnos a nosotros, los que estábamos atados, del temor de la muerte. Sí, librar. Note la palabra ahí, librar. Subraye la palabra ahí, librar. Quiere decir que nosotros hemos sido librados. Primera de Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Fíjese qué cosa tan tremenda esta, que la ley era el combustible del pecado. Y al caducar la ley, el pecado y la muerte perdieron su poder. Fíjese usted que por eso es que la ley no pudo resolver este problema. Por eso es que tuvo que venir un pacto mejor fundado sobre mejores promesas. Sí, mientras la ley estaba en pie, y eso se lo voy a explicar un poquito más ahorita que vamos a entrar en Romanos 7. Mientras que la ley estaba en pie, el problema del pecado está en pie y la muerte está en pie. Porque la ley no pudo resolver eso. En la gracia de Dios esto se soluciona. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, dice la ley. Eso quiere decir que la gasolina, el combustible, lo que alimentaba la leña, lo que alimentaba ese fuego, era la ley. Al caducar la ley, y dice capítulo 10, verso 4 de Romanos que el fin de la ley es Cristo. Al caducar la ley, entonces esto se acabó, el problema ese. Fíjense que Pablo dice que mientras él no conocía la ley, él no tenía ningún problema, pero una vez que conoció la ley lo acusó y lo mató, dice él mismo. 1 Corintios 5:55, es decir, el verso anterior dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Quiere decir, amados, que el número uno, el problema número uno, que es la paga del pecado es muerte, ese pecado que nos mataba, ese problema fue ya resuelto por medio de justificación. Fuimos puestos bien con Dios por causa del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Número 2. Ya sabemos que, mire esto bien, el pecado fue quitado, el problema del pecado fue resuelto. Escríbalo ahí en el chat, escríbalo ahí en los comentarios para que no se lo olvide. A veces cuando uno escribe las cosas las retiene mejor, ¿no? El pecado fue quitado. El problema del pecado fue resuelto. El pecado que te mataba, que te condenaba, eso fue quitado. Ahora, número 2, el poder del pecado, ese poder del pecado que actuaba en nosotros para destruirnos. El poder del pecado que permanece en la carne. No en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu fue perfeccionado con una sola ofrenda para siempre. Pero Pablo dice, en mi carne. Ese es una permanencia, una presencia, que es lo que es más adelante voy a hablar de la presencia del pecado, que viene a seguir provocando, tentando al creyente en su vida cristiana después de redimido. Mire, después que usted está redimido, aunque el pecado fue quitado y usted no está condenado y usted no va a ir al infierno porque eso se resolvió, usted tiene tentaciones. Usted a veces los ojos se van y ve lo que no tiene que ver y codicia. Y puede tener envidia o celos con alguien que está teniendo más éxito que usted, y puede tener ira y contiendas y todas estas cosas que son pecaminosas todavía están luchando por ahí, ¿sí? Y para esto es dada la santificación. Santificación significa nosotros siendo siendo apartados para Dios más y más según crecemos en esta vida cristiana hasta el día de la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que es el proceso que comenzó cuando fuimos salvos
y en el cual continuamos creciendo durante nuestra vida cristiana. Y esto viene en dos tiempos. Santificación, porque fuimos santificados en tiempos pasados y esto sucedió por gracia, y santificación que se va completando en nosotros y vamos creciendo en ella según vamos caminando con Cristo y vamos madurando en el entendimiento. Mire, santificación nos libra del segundo problema, que es el poder del pecado. El poder que el pecado pudiera tener sobre alguien que ya está redimido. Santificación se encarga de librarnos de eso. Santificación es fruto. Y esto es importante que lo entendamos, porque por ahí enseñan que la santificación es un esfuerzo humano, algo que nosotros podemos lograr por medio de nuestro esfuerzo humano. Algunos enseñan por ahí que mientras más reglas guardas o mientras más te privas de cosas, más te santificas. En otras palabras, algunos interpretan santificación como ascetismo. Y esa es la práctica de tratar de dejar cosas o abstenerte de cosas para separarte para Dios. Aunque la intención sea buena, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que la santificación es un fruto de lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. Quiere decir que porque Cristo nos salvó y nos perfeccionó con una sola ofrenda para siempre, porque Cristo hizo el trabajo que hizo nosotros, ahora nosotros podemos tener como fruto la santificación. Quiere decir, nos santificamos, somos más apartados para Dios como un fruto. Esto no quita el crecimiento. Mientras más usted crece en el entendimiento, mientras más usted entiende lo que sucedió en su vida, lo que Cristo hizo por usted más disfruta de esta santificación y más crece en esta santificación. Porque usted tiene que entender esto, hermano. Podemos crecer en aquellas cosas que ya nos fueron dadas. Por ejemplo, la salvación le fue dada por gracia, pero usted puede seguir creciendo en la salvación. ¿Sí? Santificación le fue dada por gracia, pero usted puede seguir creciendo en santificación. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice la palabra de Dios que tenemos por nuestro fruto la santificación. Cosa tan tremenda esa. La santificación por fruto. En otras palabras, la santificación nos fue dada. Y aquí en Hebreos capítulo 10, y este es uno de mis textos favoritos, usted me oye decirlo bastante, dice el verso, vamos al 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿cuántas veces? Uno. Se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Algunas traducciones dicen a los que son o están siendo santificados. Y ahí nos enseña lo que es proceso. Los españoles en las revisiones de la Reina Valera lo han mantenido en tiempo pasado, a los santificados o los que ya fueron santificados, ¿sí? Entonces, santificación nos libra del poder que el pecado pudiera tener en tu vida, ya que estás salvo, que el pecado no te puede condenar para vida eterna porque la paga del pecado es muerte, pero eso ya se resolvió. Lo otro que viene a acusarte, lo otro que viene a molestarte, el poder que el pecado pudiera tener sobre el creyente, eso se rompe por medio de santificación. Mientras más tú creces en santificación, más libre eres de eso. Mientras más tú entiendes y renuevas tu entendimiento, mientras más tú entiendes lo que Cristo hizo en tu vida, más entiendes todo lo que comprende esta salvación tan grande, más libre eres, más libres. Yo soy más libre hoy que hace 20 años atrás, cuando yo empecé a entender la gracia, hermano. Mire, yo llevo más de 40 años en el ministerio predicando a Cristo. Cumplimos 41 años ya. Y en todas estas más de 4 décadas, en mi caminar, yo pudiera decir que la mitad de ese tiempo yo no entendía exactamente en qué consistía la gracia de Dios. Porque el Señor me salvó por gracia. Pero una vez que tú entras en ese sistema, a usted le empiezan a meter una cantidad de ideas que verdaderamente ponen en sus manos
el poder de mantenerte, el posible poder de mantenerte salvo, lo cual no es posible. Y usted lucha continuamente con esto hasta el día en que los ojos de su entendimiento son abiertos, hasta el día en que se caen las escamas de los ojos. Y eso sucedió conmigo hace un poquito más de 20 años. Yo llevaba ya casi 20 años en el ministerio predicando a Cristo, pero yo no entendía a Pablo. Yo hablaba de lo que Jesús hacía y de los milagros de Jesús, y predicaba sobre los milagros de Jesús, y predicaba salvación por gracia, claro, y predicaba lo que podía, pero yo no podía entender las cartas de Pablo. Habían cosas que yo leía y no las entendía verdaderamente, hasta ese momento en que se me cayeron las escamas, hermano. Yo recuerdo que estaba yo en ese entonces pastoreando una iglesia y teníamos un instituto bíblico, y en ese instituto yo estaba enseñando historia de la iglesia, y enseñando la historia de la iglesia entré en la Reforma, la historia de la Reforma, y empezamos a hablar de lo que es justificación por fe, y por primera vez eso empezó a tomar una claridad en mi vida, y no fue de un golpe, no fue de la noche a la mañana, no fue un momento en que, wow, ayer no veía pero ya hoy veo, no fue así, sino que paulatinamente comencé a entender. Y yo recuerdo que estudiando Gálatas capítulo 1, ahí es donde el Señor empezó a hablarme, empezó a abrir los ojos de mi entendimiento en cuanto a la gracia. Y luego ya seguí y empecé a entender exactamente cuál era el problema que tenían los Gálatas y lo que estaban tratando de hacer los Gálatas, y cómo eso invalidaba lo que ya Cristo había hecho en su vida. Y ahí Pablo está hablando en contra de lo que era regresar a los rudimentos de la doctrina, a lo que era el judaísmo en ese momento. Dice capítulo 5, verso 2, si os circuncidáis en nada os aprovecha Cristo. En otras palabras, si te vas a regresar a hacer cosas por tus propias fuerzas, verdaderamente, entonces, ¿para qué murió Cristo? No, la gracia te es suficiente no solamente para traerte, sino también para mantenerte salvo. Y bueno, y yo le digo, amados, de ahí para acá, estos últimos 20 y 21 años, por ahí 22 años, ha sido un caminar de crecimiento, y hoy en día mi conciencia está más tranquila que hace 20 años cuando empecé a entenderlo, porque según he ido creciendo en el entendimiento de su gracia, he ido creciendo en la libertad que tengo en Cristo. ¿Me está viendo acá? Y esa libertad te da un poder para no pecar, un poder para desprenderte de cosas con las cuales luchabas antes. Y mientras más usted crece en santificación, más usted va creciendo en dominio propio, inclusive, que es también posible por medio de su gracia, ¿sí? Número 3. Y vamos a la presencia del pecado. La presencia del pecado en tu carne, en tu cuerpo. ¿Qué sucede con esto? Vamos a Romanos capítulo 7. Si usted viene conmigo, Romanos 7, y usted me ha oído hablar de Romanos 7 en esta serie anteriormente, usted por ahí puede encontrar los otros estudios que tengo. Pero en Romanos 7, comenzando en el verso 9, dice, fíjese, esto es en respuesta a una pregunta que Pablo hace en el verso 7, por aquellos que decían que la gracia que Pablo predicaba verdaderamente era licencia para pecar. Es lo mismo de lo cual nos acusan a nosotros hoy en día. Hay gente que dice, hermano Pérez predica que la salvación es eterna y que no te pierdes, y entonces eso es lo que le está dando a la gente libertad para pecar. Yo soy acusado de lo mismo que acusaban al apóstol, lo cual es un privilegio ser acusado de esto, ¿sí? Dice verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí pecado sino por la ley. Cosa tan tremenda esta. Cosa tan tremenda esta. Si usted se va al capítulo anterior, y le dije a usted que lea el capítulo 6, que es el encabezamiento de todo esto, y es la pregunta que hace Pablo, y ahí comienza la respuesta. El verso 1 del capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque de eso nos acusan. Dicen que nosotros estamos diciéndole a la gente que pueden pecar y de todas formas van a ir al cielo, cuando nunca hemos dicho eso. Al contrario, te estamos diciendo de que la gracia es poderosa para librarte del pecado. Dice Pablo aquí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En otras palabras, ahora que estoy salvo, que estoy seguro en mi salvación, ahora bueno, puedo irme a pecar, de todas formas ya estoy salvo y no la voy a perder, voy a practicar libertinaje. No, de ninguna manera, de ninguna manera, en ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos sido muertos al pecado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y eso es lo que sucede, amado. Eso es lo que sucede. Morimos al pecado. ¿Cómo vamos a nosotros a tratar de mal usar la libertad que tenemos en Cristo para cosas malas? ¿Verdad? Sin embargo, Pablo nos dice que él tiene una lucha. Y esa lucha es con el pecado en su carne. Y si usted viene otra vez al verso 7, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Fíjense lo que está hablando Pablo. Está hablando de uno de los mandamientos. No codiciarás. Dice Pablo, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Está hablando de uno de los mandamientos ahí. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí voy otra vez a respaldar lo que le había dicho a usted antes en 1 Corintios capítulo 15, verso 56, que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. En otras palabras, la ley era el combustible del pecado. Y aquí otra vez lo vemos en el capítulo 7 de Romanos. Dice aquí, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahí lo que te dice Pablo, cuando a mí no me dijeron que esto era malo y esto era malo y esto era malo, yo no tenía ningún problema. Pero en el momento que me dijeron que esto era malo, ahora sí tengo problema. Esa es la ley. Esa es la ley. La ley, eso es lo que hace la ley. La ley te señala qué es lo que está mal. Te apunta al pecado. Es un ayo, amado. Es un maestro de niños. Te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Entonces tú te sientes acusado. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Es un hermanito allá que me encontré en Ecuador, por allá. Y me dice, hermano, dice, yo me entregué a Cristo, dice, en una iglesia. Y yo siempre he amado el teatro, dice. Y yo iba al cine, al teatro, a ver algunas obras, algunas películas, qué sé yo. Y me sentía muy bien, dice. Nunca me sentí culpable. Al contrario, dice, me gustaba ver el arte y lo disfrutaba y todo eso, dice. Pero me empecé a congregar en una iglesia y me dijo el tipo de iglesia que era. Y bueno, es una iglesia bastante normista. Y dice, en esa iglesia empezaron a decirme que era pecado ir al cine. Me empezaron a decir que era pecado ir al cine y que era pecado ir al teatro, amados. Y dice, y todo es pecado. Dice, y entonces me empecé a sentir culpable cada vez que iba a ver una película o que iba a la obra de teatro. Me empezaba a sentir culpable, hermano. Y luego tenía una culpa dentro de mí. Luego me andaba escondiendo. Iba escondido, dice, porque quería ir, pero iba escondido. Porque yo sabía que no era malo, pero a la misma vez tenía vergüenza porque los hermanos me estaban acusando de que era malo. Digo, hermano, esa es la ley. Ese es el legalismo. Sí, cuando usted no le habían dicho que era ningún problema en la iglesia donde usted estaba antes, usted iba al cine, disfrutaba la película y no tenía ningún problema. Y su conciencia estaba tranquila porque no había entrado la ley. En el momento que le metieron ley, en el momento que le dijeron que es pecado, ahora usted tiene problemas con eso. ¿Cuántos están conmigo aquí? Mire. Vamos al texto. Dice Pablo, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Se da cuenta, amado, que la ley es la que te mata? La ley es la que te mete en problemas. En lugar de darte vida, te la quita, amado, y te hace entonces pecar más. La gente más legalista son la gente más pecadora que existe.
Usted los ve ahí arriba del púlpito gritando y yo los conozco, amado, gritando desde ahí arriba y todo el mundo de acuerdo a ellos está en pecado. Pero ellos en secreto después usted oye los escándalos. ¿Por qué razón? Porque tenían eso escondido. Ahora, vamos al verso 15 y vemos aquí la lucha de Pablo con el pecado en la carne. Y esto es lo que le llamo la presencia del pecado que todavía está. El pecado fue quitado. Legalmente el pecado fue quitado, amado. ¿Me está siguiendo? Pero la presencia del pecado todavía está en tu carne. Hay presencia todavía de pecado en tu carne. 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amado, esto es una lucha real que tiene Pablo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, verso 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Usted diría, Pablo no quiere tomar responsabilidad por el pecado. Cualquiera pensaría eso. Porque está diciendo que no soy yo el que lo hago. Y Pablo se está separando aquí del pecado. ¿Por qué razón? Porque yo soy un espíritu perfeccionado. Un espíritu que ha sido con una sola ofrenda limpio de una vez y para siempre. Y ahí no hay mancha, amado. En tu espíritu la obra está completa. Dice la Biblia que Dios es el Padre de los espíritus hechos perfectos. Ahí no hay problema. El problema está en la carne, en este agente que todavía permanece ahí en la carne, que no eres tú. ¿Me está viendo acá? No eres tú. Está en tu carne. ¿Ah? De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo le echa la culpa completamente al pecado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Repita conmigo ahí la frase, en mi carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice, no soy yo. ¿Por qué razón? Yo no puedo ser acusado porque el pecado en mí fue quitado. El pecado que me acusaba, el que me mataba. ¿Me está viendo acá? La paga del pecado es muerte. Ese pecado que te llevaba a muerte, eso se resolvió en la cruz. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y Pablo aquí nos da solución. Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, no en la ley de Moisés. No está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley que fue puesta en nuestra mente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahí está haciendo una división. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí te dice específicamente dónde está el problema. Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando del cuerpo. Y aquí te da la solución en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una división aquí. Pablo te está diciendo, mi mente está siendo renovada. Y lo que está sucediendo en mi carne no me puede acusar. ¿Me está siguiendo, amado? Quiere decir que cuando usted falla, ese día en que usted se enoja, ese día en que vino a ira, ese día en que usted dudó, porque todo lo que no es de fe es pecado, dice la palabra de Dios. Ese día en que usted se enojó con un ser querido, el día que habló lo que no tenía que hablar y lastimó a alguien. Cualquier tipo de cosa que sea que viene a acusarle a usted después que falló. O que miró a una muchacha que iba cruzando la calle allá con una minifalda y se le fue los ojos. Practique no hacerlo, amado. Pero yo le voy a decir una cosa. Si le pasó, si le sucedió y ya cayó y ya miró lo que no tenía que ver y dijo, ay, mira, y se le fue los ojos y se dio cuenta y usted dice, no, yo no debo estar viendo eso, estoy casado. O no estoy casado, no, aunque no esté casado, aunque sea soltero. No tiene que estar usted
mirando lo que no tiene que mirar, especialmente para codiciar o para desear. Toda codicia, dice Pablo, codicia, ahí habla de codicia. ¿Ah? O codiciar otras cosas, el carro que tiene alguien, el auto que tiene alguien. Hay a veces hermanitos que codician lo que otros tienen. Cualquiera que sea el problema. Usted puede venir y en lugar de condenarte, en lugar de echarte tierra, en lugar de perder tu paz, usted puede ir a la palabra de Dios y renovar el entendimiento, ¿sí? Dice, así que con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué con la carne a la ley del pecado? Porque mientras tú estés en este cuerpo, tú vas a tener ese tipo de luchas en tu carne. La noticia aquí es que, y yo no sé si es buena o mala noticia, honestamente, yo diría que es buena noticia por un lado, porque tenemos esperanza, y mala noticia por otro lado, porque es que todavía tienes que luchar con algunas cosas. Y es que todavía en tu carne, mientras estés en este cuerpo de humillación, como mismo dice el apóstol Pablo, tú vas a tener dificultades, vas a tener luchas en tu carne. Siempre vas a tener algún tipo de lucha en tu carne. A veces viene el desánimo, eso son luchas, hermanos. Así yo me levanto en la mañana, y hay días que yo me levanto en la mañana y yo no tengo el deseo de hacer nada, ni de leer la Biblia. Y yo tengo una disciplina, yo practico mi disciplina. Yo tempranito en la madrugada, cuando yo abro mis ojos, lo primero que yo hago es tener mi devocional. Antes que el resto de la población se despierte, ya yo estoy ahí. Pero hay días que yo no tengo deseo. Hay días que yo no tengo deseo de hacer devocional. Hay días que yo no tengo deseo de leer la Biblia. No tengo deseo de nada. No, hay días que no me siento, que ni me quiero levantar, porque eso es así. Hay gente que son diferentes, hermano. Hay gente que se levanta en la mañana y están llenos de vida y emocionados y toman el día así con emoción. Hay gente que son así bien bonitos, cosa más linda, ¿no? Yo no soy, esa no es mi constitución. Yo no estoy hecho así. Yo tengo siempre la tentación esa de la tendencia de querer entrar en ansiedad. Por naturaleza, naturalmente viene eso a mi vida. Yo escribí el libro ahí, Matando a los Dragones, donde hablo de mi testimonio y mi lucha con la ansiedad de años y cómo el Señor me ha librado de eso. Y usted lo puede encontrar, por ahí está el libro, Matando a los Dragones. Inclusive tengo un curso ahí, Matando a los Dragones. Se llama Cómo ser libres de la ansiedad. Y ¿por qué? Porque por naturaleza yo tengo tendencia a entrar en ansiedad. Pero como yo he ido renovando el entendimiento y con los años aprendiendo y entrenándome en la palabra para toda buena obra, cuando yo sé que mis emociones me están dictando una cosa y lo detecto, puedo yo con la palabra que está en mí, entonces contrarrestar eso y ser más que victorioso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La otra esperanza, y es la esperanza de esperanzas, es la redención futura. Romanos 8:23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo sea redimido, amado, en el día de la resurrección, cuando el Señor regrese, y nosotros los que estamos en vivo seamos levantados con Él, y los que murieron en Cristo se resucitarán. En ese día, bueno, primero los que murieron resucitarán en ese orden, y luego nosotros los que estamos vivos seremos levantados con Él para recibirle. En ese día va a ocurrir lo que teológicamente llamamos transformación del cuerpo. Tu cuerpo de humillación se va a convertir en un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que estaremos siempre con el Señor. Quiere decir que en tu futuro no va a existir este problema. El cuerpo que tú vas a tener en la nueva tierra, porque vamos a tener cuerpo. Pablo dijo que hay cuerpos animales y hay cuerpos celestiales. Dijo que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales. El cuerpo que tú vas a tener en la resurrección va a ser un cuerpo glorificado. Y un cuerpo donde no va a haber dolor, donde no va a haber situaciones químicas emocionales, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza. Va a ser un cuerpo completamente perfeccionado, glorificado, y con ese cuerpo nosotros vamos a habitar
en la nueva tierra, los nuevos cielos y la nueva tierra Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Y en la nueva tierra cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. Sí, amado, en esa eternidad futura, ahí nosotros no vamos a tener este problema. Se acabó el problema de la tentación en el cuerpo, se acabó el problema del pecado que mora en mí, porque tu cuerpo va a ser completamente redimido. De la misma manera que tu espíritu fue redimido en el momento en que creíste. Cuando tú naciste de nuevo, tu espíritu fue redimido, fuiste hecho una nueva criatura en Cristo, pero te quedaste en un cuerpo viejo. Es un cuerpo viejo. Ese cuerpo va a ser redimido en el futuro. Efesios capítulo 1, verso 14 le llama esto, dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Y esa es la total victoria de victorias. En el futuro, con un nuevo cuerpo, se acabaron los problemas. Ahora, usted dice, mano, pero yo todavía no estoy allá. ¿Qué hago mientras? Mientras tú vas a renovar el entendimiento, porque esa es la manera en que tú vas a reinar en vida ahora en esta tierra. Dice capítulo 12 de Romanos, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí es en la mente, amado, es nuestro culto racional. Sí, el verso anterior dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que dice, racional, con la mente, con mi mente, dice Pablo, sirvo a la ley de Dios, más con mi cuerpo a la ley del pecado. Con mi mente, es con la mente. No os conforméis a este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Ahí está. Agradable y perfecta. Quiere decir que nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios, como dice el mismo apóstol Pablo, y cuando crecemos en el conocimiento de Dios, mientras más crecemos, más libres somos de los efectos de esa presencia de pecado en nuestra carne. Entonces, para resumir, el pecado fue quitado, la Biblia lo dice, no hay contradicción en esto, fue quitado el pecado que te condenaba, el pecado que te acusaba, el pecado que te iba a perder eternamente, eso se resolvió. Pero hay una presencia de pecado todavía en tu carne. Sí, el poder del pecado, por medio de la santificación, eso se resuelve, pero en la futura redención del cuerpo, todo lo que queda en cuanto a presencia de pecado va a ser completamente quitado. Eso es una esperanza, amado. Eso usted no puede lograrlo hoy en día. Hay gente que está predicándole a los santos, tratando de ayudarlos a que se libren de eso hoy en día y que no tengan tentaciones y que si confiesan positivo y si declaran, entonces ellos no van a tener tentaciones. Eso es falso verdaderamente, hermano. Usted, no importa cuánto usted confiese, cuánto declare, no, amado, el pecado que está en su carne, ahí eso va a estar, ahí ese problema y le va a seguir molestando. La clave está en la renovación del entendimiento. Cuando su entendimiento es renovado, usted va creciendo, usted va madurando, y santificación ocurre así. Usted fue santificado por gracia y la santificación es un fruto que va a ir creciendo en su vida según usted va madurando. Aquí le voy a dejar un video relacionado y le dejo acá la lista de todos los videos de esta serie de Gracia para Vivir. Y si no se ha suscrito al canal, hágalo aquí. Bendigo sus vidas. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones de lo alto.